Bien, en esta actividad, durante la clase de Aprende en Casa, van a observar cómo durante las noticias de periódico hay distintas formas de hablar o de hacer oraciones. Una de ellas es la forma más directa de hablar. En este caso, hablamos de dos tipos de oraciones: en voz activa y en voz pasiva. ¿Ok? Voz activa, voz pasiva. ¿Qué es cada una? Bueno, la voz activa es cuando están hablando de un sujeto, o sea, o de cualquier cosa, que hace una acción. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita, el maestro. ¿Qué está haciendo el maestro? Bueno, el maestro está explicando. El maestro explica la actividad. ¿Ok? Eso es una voz activa. Lo que está haciendo directamente, la acción que hace el sujeto. ¿Ok? Luego tenemos la voz pasiva, que lo podemos ver en las noticias de periódicos, que es cuando el sujeto del que se está hablando no hace la acción o recibe la acción. Vamos a seguir con el primer ejemplo que estaba hablando del maestro. Bueno, el maestro es recibido por los alumnos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando un maestro llega a la clase, el maestro es recibido por los alumnos con un saludo. ¿Qué hizo el maestro? En la oración, el maestro es recibido por los alumnos, pues el maestro es recibido. ¿Hizo algo? No. Él recibió la acción, que recibió el saludo de los niños. Ok, retomamos. Ahorita vamos a ver otros tres ejemplos. En la voz activa, el sujeto hace la acción. El maestro explica la actividad. Ok, el maestro explica. En la otra, el sujeto no hace la acción o la recibe. Ok, el maestro es recibido por los alumnos. Ok, vamos a ver otros ejemplos. Ok, tenemos aquí el primer ejemplo con la voz activa. Ok, las plantas crecen. Bien simple. Las plantas crecen. ¿Qué están haciendo las plantas? Crecen. Como las plantas hacen eso, las plantas hacen la acción, por eso es activo, en la oración. Ok, estamos hablando de la oración. Ahora, si la oración nos habla de las plantas, pero las plantas no hacen nada, entonces es la voz pasiva. Aquí tenemos el ejemplo. Las plantas, fíjense bien, son cuidadas por los jardineros. ¿Qué hacen las plantas? Nada. Aquí reciben un cuidado. Las plantas son cuidadas por los jardineros. Eso es voz pasivo. Cuando el sujeto del que hablamos, en este caso las plantas, no hace nada o reciben la acción. Vamos a ver el segundo ejemplo. El jardín florece. ¿Qué hace el jardín? Florece. ¿Ok? Es una acción. Igual, también con el lazo del tiempo, pues lo van haciendo esa acción. Vamos a ver la voz pasiva de esto. El jardín es cultivado con cariño. En esta oración, ¿qué hace el jardín? Nada. ¿Ok? Estamos hablando del jardín, pero estamos diciendo que que es cultivado con cariño. ¿Qué es lo que recibe? Bueno, un cultivo con cariño. ¿Hizo algo? No. Cuando el sujeto hace algo, voz activa. Cuando el sujeto del que estamos hablando o la cosa de lo que estamos hablando no hace nada o recibe la acción, es voz pasiva. ¿Ok? Y el último ejemplo, el sol. Directamente, ¿qué hace el sol? Porque es voz pasiva en esta oración. El sol resplandece en la mañana. ¿Está haciendo algo el sol? Sí. ¿Qué tipo de voz es? Activa. Si no hace nada, es pasivo, como en este caso. En voz pasivo, la oración, cuando hablamos del sol, el sol es cubierto por las nubes. En esta oración, ¿qué hace el sol? Nada. Es voz pasivo. ¿Qué recibe? Bueno, fue cubierto por las nubes. Hay algo muy, muy, muy simple aquí de comprender. En la voz pasiva está el sujeto y lo que hace. El sujeto, lo que hace, el sujeto, lo que hace
y aquí le agregamos cuándo. ¿Ok? En la voz pasiva es el sujeto y fíjense, son cuidadas. Aquí la pregunta es, ¿qué les hacen? El jardín, ¿qué les hacen? Bueno, es cultivado. El sol, ¿qué es? Es cubierto. ¿Ok? Esa es una diferencia. Ahora, ustedes van a hacer, así como aquí hay 3 ejemplos, ustedes van a hacer, utilizando 3 sujetos, una voz pasiva y una voz, perdón, una voz activa y una voz pasiva. Con, primero, los niños. ¿Ok? Luego, las otras 2, ustedes pueden decir cualquier cosa. Puede ser una mascota, algo que hace la mascota es voz pasiva. Algo que hacen o que le hacen a la mascota sería la voz pasiva. Creo que dije pasiva primero, ¿verdad? No, si la mascota hace algo es la voz activa y si le hacen algo a la mascota es la voz pasiva, ¿ok? Entonces, sobre los niños, sobre la mascota, ¿ok? Y la tercera, bueno, la segunda y la tercera ustedes pueden decidir, pero son 3 oraciones, también usando al mismo sujeto, voz activa y luego voz pasiva. Segundo sujeto, voz activa y voz pasiva. Tercer sujeto, voz activa y voz pasiva. Como aquí están estos 3 ejemplos, ¿ok? Pueden usar algo muy similar a los ejemplos, no hay ningún problema. Lo que estamos tratando de hacer es distinguir estos tipos de voces en las oraciones, ¿ok? Si tienen la oportunidad, pueden ver los ejemplos también que se utilizan en la clase de Aprende en Casa, que son prácticamente el mismo tipo de sujeto que utilizamos ahorita, ¿ok? Entonces sería toda esta actividad y nos estamos viendo. Chao.